Muy buenas tardes a todos y todas los presentes. Buenas tardes a los miembros de la mesa. Agradezco la invitación al Colegio de Abogados, a los miembros de la Comisión Civil y Mercantil del Colegio de Abogados que tuvieron el agrado de invitarme a participar de lo que corresponde a este Congreso de Derecho Civil y enfocado concretamente en lo que es el modelo del nuevo Código Procesal Civil. Un código que nos establece un nuevo paradigma para nosotros. Ahorita que nos toca capacitar a los jueces para efectos de la reforma procesal civil, estamos en un curso directamente creado para efectos del manejo de las audiencias. Dentro de este ámbito es muy importante hacer la observación de que, al igual que muchísimos de ustedes, tal vez ustedes tienen el cierto beneficio por poder en algunos casos participar de otro tipo de procesos, los jueces civiles están muy limitados por, como lo decía don Jorge ahorita, el modelo del Código Civil del año 90. En ese sentido, nosotros nos dimos a la tarea de estudiar bastante el código, en todo lo que podía ser el manejo de las audiencias y tratar de enfocar este sistema para nuestros jueces en el sentido de hacer no solamente la formación en ese manejo de audiencia, sino la consideración en el estudio real del proceso para que la audiencia sea efectiva. De ahí la importancia de un juez preparado para poder lograr considerar el código como corresponde y colaborar también con las partes para efectos de obtener lo que se quiere, una justicia de calidad, una justicia pronta y cumplida. Las audiencias son un mecanismo, como me imagino ya lo habrán visto, relacionado con la oralidad, y de ahí también un mecanismo que nos permite lograr tener, en principio, una celeridad en los procesos y una justicia de mayor calidad, por el aspecto de la inmediación, por el aspecto de la concentración y por la consideración igualmente de los aspectos que tienen que ver con el fondo y escuchar a las partes, a escuchar a su conflicto. De ahí esa importancia. Aspecto subjetivo y objetivo de las audiencias. El rol actual del juez civil, rol limitadísimo, salvo por aquel juez civil que ha tocado la ley de cobro judicial y aquel juez civil que además de estar tocando la ley de cobro judicial por la división administrativa, ha tenido que conocer las audiencias, el resto de la jurisdicción civil se ha visto sumamente limitado. El rol del juez en la actualidad es un rol simplemente de ir a una audiencia muy limitada, en donde única y exclusivamente se dan algunas declaraciones de testigos, tal vez alguna confesional y, si acaso, no sé, para de contar. No escuchaba a las partes de viva voz sus argumentos, no hacía análisis de prueba, no hacía determinación en cuanto a la posibilidad de escuchar a un perito comunicarse, la posibilidad de escuchar a un testigo técnico, informar respecto a los elementos que interesan. Estaba demasiado limitado. Es un rol, a pesar de que le permitía actuar mucho, un rol muy pasivo. Es un rol, ciertamente, a pesar de que se le permitía hacer consultas a los testigos, por ejemplo, es un rol muy pasivo con relación a la audiencia. ¿Cuál es el rol del juez en las distintas audiencias del nuevo Código Procesal Civil? Bueno, no vamos a asustarlos, no vamos a decirle que va a ser un juez totalmente activista que vaya a tomar el proceso como quiere, no, pero es un rol de un juez más activo, un rol de un juez que tiene que conocer del proceso, un rol de juez que tiene que mecanizar las actuaciones para efectos de poder solventar las necesidades que se crean en todas las audiencias. Este juez tiene que ser muy estudioso, al igual que las partes, porque me imagino que las partes van a llegar muy estudiadas. Entonces el juez tiene que dar la talla con relación a cómo llegan las partes al proceso. Tiene que ser un juez que conozca del asunto. Es un rol muy directo del juez. En ese sentido, las partes y el juez podrán tener una comunicación más directa con torno al proceso. Y eso cambia el paradigma de los jueces civiles actuales.
Me ha tocado trabajar en la jurisdicción contencioso administrativa por algunos años y participar del CPECA durante algunos años, tanto en lo que fue audiencias preliminares como lo que fue trabajo en audiencia de juicio. Es un sistema mucho más dinámico, es un sistema mucho más fuerte con relación al contacto con la prueba de la inmediación y con relación a la actividad con las partes. Pero también dentro de ese sistema ha presentado ciertas críticas de los propios jueces, que creo yo, y aquí alabo mucho la actividad y el pensamiento de los redactores, fue modificado para, en su momento, crear algo mejor. Y sí, lo digo sin menoscabar lo que hacen las otras jurisdicciones, en la penal que me ha tocado en algún momento trabajar y en la jurisdicción contenciosa administrativa, pero es un criterio que nosotros consideramos, los que ya hemos participado de ambas jurisdicciones, que soluciona muchos problemas que a veces se critican. Como por ejemplo, la situación de la audiencia preliminar. En principio, el proceso ordinario, que es el proceso declarativo del contencioso, está enfocado en el conocimiento de las fases de limpieza y depuración del proceso para pasar luego a la audiencia complementaria. En el contencioso administrativo, esta fase la lleva un juez completamente distinto del que va a estar en la audiencia complementaria. El Código Procesal Civil, además de establecer la posibilidad de que sea conocido ciertos asuntos de importancia por cuantía por un órgano colegiado o la posibilidad de conocerlo por un órgano unipersonal en caso de juzgado, establece que ese juez de la audiencia preliminar sea el mismo, en principio, ¿verdad? No podemos engañarnos con la posibilidad de que un juez tenga que incapacitarse o vacaciones o esté en un ascenso, pero en principio ese mismo juez que va a estar en la audiencia preliminar va a ser quien dirija la audiencia complementaria. Y entonces ese juez que esté participando de la audiencia preliminar será quien reciba la prueba, quien sanee el proceso, quien determine los aspectos que son controvertidos o no controvertidos y quien remita esto para la audiencia, al igual que determine el orden de las pruebas, dependiendo en coordinación con los abogados que interesan. Es un modelo diferente al contencioso, porque alguna de las críticas que se hacía en el contencioso era el hecho de que ya esa fase le enviaba a los jueces de juicio lo que tenían que hacer y se veían limitados ellos, sin haber participado del trámite ni de la audiencia, solamente a lo que le llegó a juicio. Lo que en ocasiones llevó a conflictos entre los que recibían audiencia preliminar y los que recibían audiencia complementaria. Por eso nosotros vemos esta importancia como uno de los elementos a destacar. La posibilidad de poder utilizar este sistema. Lo mismo sucede en el proceso penal. El proceso penal, el juez que está en la audiencia de preliminar no es el que está en la audiencia de juicio. Y también en muchas ocasiones se ha convertido en un filtro de pase todo a la audiencia. ¿Qué es lo que nosotros creemos que debemos hacer, tanto jueces y abogados, para que el proceso funcione? Asegurarnos de que esa audiencia preliminar, por ejemplo, sea una audiencia efectiva, sea una audiencia de conocimiento, de que verdaderamente lo que ahí está vaya a algún lado, nos lleve a algún lado, a solucionar el conflicto, que nos lleve a la audiencia complementaria a solucionar lo que verdaderamente interesa y a lo que las partes les interesa, a lo que los abogados van a un proceso, a que la audiencia de juicio les dé las herramientas necesarias para poder determinar en ese momento, si es del caso, el derecho que acusan. Por eso, para cerrar este tema, nosotros consideramos que el rol del juez es mucho más activo. No solamente en estas audiencias, ahorita haremos mención de otras audiencias que aparecen dentro del código, pero sí relacionado con las distintas actividades. ¿Qué importancia también tiene esto? Tanto las partes, es decir, los abogados como el juez, deben ir bien estudiados al proceso. Es necesario un excelente estudio del expediente de previo, siquiera, en el caso del juez, al señalamiento y las partes a la llegada de la audiencia.
Porque con una conciencia de estudio podríamos llegar a obtener muchísimos resultados desde la audiencia preliminar. Aspectos que son verdaderamente importantes. Otra situación importante que hay que rescatar y variación con otras jurisdicciones es la posibilidad de concentrar en una única audiencia estas actividades. Juez que conoce el proceso desde que se presenta la demanda, juez que analiza el proceso desde su contestación, prevé señalamientos a audiencias, tanto preliminar como complementaria, de ser el caso, inclusive fusionadas. ¿Para qué? Para que en un solo señalamiento se conozca de todo. ¿Por qué es esto tan importante? Bueno, es importante porque después de haber estudiado el punto y haber hecho análisis de lo que ha sucedido en otras jurisdicciones, nos hemos dado cuenta de que si un juez no hace un buen análisis, inclusive tomando en cuenta lo que los abogados podrían disponer, tanto en su demanda como en su contestación, haría señalamientos que podrían convertirse en señalamientos innecesarios. Por ejemplo, ¿qué sentido tiene señalar a una audiencia preliminar si hay una falta de competencia previa? Eventualmente podría ser un problema hacer el señalamiento para llegar a la audiencia preliminar y determinar ahí la falta de competencia. Se perdió el señalamiento. Para otra audiencia que podría ser mucho más importante, lo vamos a perder. Y en ese sentido nos llevaría muchos problemas. De ahí que si un juez hace un buen estudio, podría llegar a prever estas situaciones en el manejo de las audiencias. Y el manejo de las audiencias no solo implica desde la propia audiencia, sino desde antes de la audiencia, desde antes de señalar. ¿Cuáles son las posibles audiencias? Y las vamos a ver rapidito, porque el tiempo apremia, que se tienen que tomar en cuenta en este código. Bueno, la audiencia no solamente es la preliminar y complementaria, también está la audiencia única, que es la audiencia que conoce en procesos sumarios de todo lo acontecido relacionado con la limpieza y depuración del proceso, así como el conocimiento de la fase complementaria o de juicio para resolver ya lo que interesa y el dictado de la sentencia. Pero también vienen otras audiencias que se tienen que tomar en cuenta en el código para tener consideración de que se pueden señalar. Por ejemplo, la que tiene que ver con ampliación de demanda, se puede citar una audiencia para efectos de la ampliación de la demanda, según lo indica el artículo 35.6, párrafo cuarto y sexto. Decidir el otorgamiento, levantamiento, modificación de medidas cautelares, tal y como lo señalan el 94 y 96 del Código Procesal Civil, que empezará a regir a partir del 8 de octubre. Práctica de excepciones procesales cuando no puedan postergarse para la audiencia preliminar o la primera audiencia. Ahí tendrá que hacerse un análisis de cuándo esas excepciones no tengan que ir a ese tipo de audiencia. La práctica de la prueba para recibir alegaciones en apelación, conocer argumentos en casación en interés de la ley o la jurisprudencia, recibir prueba y argumentos en demandas de revisión, realizar la etapa preliminar en los ordinarios que ya acabamos de ver, practicar la prueba y recibir conclusiones en el ordinario, realizar de manera concentrada las actividades del proceso sumario o dilucidar las oposiciones en procesos monitorios. Igualmente, práctica de prueba en incidentes presentados fuera de audiencia, apertura de testamento cerrado, fijar las bases para la partición hereditaria o dilucidar la oposición en la ejecución provisional. Estos son algunos de los ejemplos de las audiencias que podrían darse en el proceso. Vean el cambio de paradigma de la actividad del juez y de la actividad de los abogados y abogadas en el proceso procesal civil. Ya no es el presentar y dejar el escrito ahí simplemente para que sea conocido, sino que todas estas situaciones podrían implicar la posibilidad de una audiencia. Por eso hay que manejar muy bien las audiencias, saber cuáles audiencias son necesarias para no saturar nuestras agendas también, las agendas de las partes, y eventualmente no tener luego señalamientos a más de un año, a más de 2 años, que podrían atraerse abajo o al traste con la idea de la justicia pronta y cumplida. Eso tiene que ser muy efectivo. Estos son los principios que deben prevalecer en el manejo de las audiencias. El dispositivo versus oficiosidad. Cuándo el juez tiene que realizar sus actividades o cuándo le corresponde a las partes. Eso tiene que ver con la preparación de las partes y de los jueces. La oralidad, obviamente, la oralidad se necesita en este tipo de procesos.
El asunto es que tiene que ser una oralidad adecuada, un manejo de la oralidad que no prime por sobre los formalismos, ni tampoco el citar audiencia para todo, sino citar audiencia cuando sea necesario. Si eventualmente tenemos señalamientos a más de año y medio o 2 años y el trabajo escrito nos podría ayudar a que se resuelva el asunto por las consideraciones o la naturaleza del propio proceso que se presentan, no es necesario atrasar la labor de los abogados. Y entonces también los abogados pueden colaborar en ese sentido para que no sea necesario atrasar el proceso. La inmediación, un principio importantísimo en el manejo de las audiencias, sobre todo en la audiencia de carácter complementaria, por la necesidad que tendría de resolver con la prueba. La publicidad que ya don Jorge habló, la concentración, la instrumentalidad que ha de tenerse. El código es un instrumento de suma importancia para ser utilizado. Tanto los abogados como los administradores de justicia tienen el deber de utilizarlo de la mejor manera. Es un instrumento, no podemos quedarnos en los formalismos, como decía don Jorge ahorita. Tenemos que utilizar esta herramienta, ¿para qué? Para dar seguridad jurídica, para resolver rápidamente los conflictos. Nosotros estamos con muchas ganas, nosotros estamos muy motivados en ese sentido. La idea es que de parte de todos los abogados igualmente, con nosotros en la judicatura, podamos concentrar estas actividades y podamos lograr un aprovechamiento de ese código. Y luego la contradicción y la defensa y el debido proceso. Es de suma importancia poder lograr en cuanto a la contradicción, la defensa y el debido proceso, que el manejo de la audiencia garantice la posibilidad de que los participantes, en este caso quien demanda y quien eventualmente se opone, puedan utilizar los mecanismos sin exceder de ellos, ¿verdad? Porque obviamente quien exceda perjudicará a la persona que esté actuando de buena fe. Entonces el juez tiene que tener una actividad bastante fuerte en la utilización de esos mecanismos. ¿Para qué? Para evitar dilatar procesos, para evitar dilatar audiencias y lograr que la información, que es lo último, que lo más grande considero yo del proceso, para poder decidir, sea de calidad y eventualmente se enfoque en la información que se va a obtener del proceso para efectos de evitarnos en un determinado momento incurrir en defectos a la hora de poder dictar sentencia. Llegar a dictar sentencia sin una correcta información podría perjudicar a las partes. De ahí la importancia de que la audiencia se maneje de forma adecuada. Y por último, ya sellando porque ya la campanita va tocando, sí quiero decir algo que es de suma importancia. No tenemos, además del 50.4, normas específicas que nos digan cómo deberían llevar esas audiencias. Hay interrogatorios de testigos, de peritos que nos dicen cómo deberían ser. Queda mucho en las partes, en su buena fe, y en los jueces, en la utilización de los mecanismos para llevar esta audiencia de una manera adecuada. Por eso la importancia está en garantizar que a través de la aplicación de estos principios que son esenciales, se utilicen en el momento en que alguna norma, además del 3.3 y el 3.4 del código, no nos señale la forma de realizar la actividad, porque es de suma importancia que estas audiencias sean llevadas de la mejor manera, se aprovechen los tiempos, se aprovechen los señalamientos, se aprovechen las agendas y se aproveche la disposición tanto de las partes como de su prueba. Muchas gracias.